Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días, a lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira. Y en Solo se trata de vivir, hoy estamos en la calle José Mateo Luque, lugar donde reside la señora María Adela Machado. Hermosa entrevista vamos a compartir a partir de este momento. Y nos encontramos en la casa de María Adela Machado, conocida por todos como Mari. Una espectacular escenografía en la mañana de hoy para grabar Solo se trata de vivir. Muchas gracias por el recibimiento, Mari. Bueno, no, gracias a vos por esperarme, porque en realidad esto debería haber sido en abril, pero no pudo ser. Así que no, gracias por esperarme. La intención siempre estuvo. Mari, nos vamos al pasado, ¿te parece? Dale. Quiero que me cuentes cómo se llamaban tus padres. Mi papá, Ramón Machado, y mi mamá, Ana Stegiano. ¿Alguna vez alguno de ellos te contó cómo se conocieron? Sí. Contame. Bueno, mi papá vivía... vamos a decir, a donde vivió María Elena Álvarez, en esa esquina. San Martín y José Mateo Luque. Sí, como toda esa, era toda una esquina. ¿Caserones antiguos? Sí, sí. No fue criado en esos años, no fue criado por mi abuela, Luciana Ludueña. Y mi mamá vivía, se habían venido del campo, mi mamá vivía con sus papás, con sus padres, su familia, los que no se habían casado, vivían, vamos a decir, ahí en esa casa donde vivió Berteto, con Leda. También en la San Martín, muy cerquita. También en la San Martín. A metros. Exacto. O sea, ahí se conocen y yo creo que se enamoran y se casan. En contra de la voluntad de mis abuelos maternos, muy italianos ellos, y mi papá criollo como la tuna. Con la que yo me siento identificada, me preguntás con quién me siento identificada, con los dos. Con los dos, exactamente así. Y más o menos muchos años de noviazgo, ¿y en qué año se casaron? Se casaron en el año 1933. ¿En la Basílica Nuestra Señora del Rosario, aquí? Sí, primero fue el civil y después fue por iglesia. Yo no tenía mucho conocimiento del casamiento de ellos por iglesia. Entonces un día me pregunté, digo, ¿cómo habrá sido? Porque sé que estaba, digamos, los papás de ella como que no estaban de acuerdo con el casamiento con mi mamá, con mi papá, porque, claro, mi mamá, digamos, no era, en aquellos años había mucha discriminación social y mi papá era un morocho, Pasaba siempre eso, en todos lados. Exactamente. Mari, mi abuelo nunca lo quiso, en fin.
Entonces yo hablé con la parroquia de acá y me sacaron una partida de casamiento, me dieron una fotocopia de ahí del arzobispado y sé que se casaron el 15 de noviembre de 1933. ¿Cuál fue la actividad que tenía por aquel entonces tu padre para mantener el hogar? ¿Y a dónde se van a vivir en ese momento? Bueno, ellos se van a vivir ahí a la calle Hipólito Yrigoyen, al 555, una casita muy simple que estaba pegada, estaba era todo posesión de los Ruiz. Que todavía queda algunas ruinas, pero quedan. Claro, yo me arrepiento tanto de no haber pedido permiso para entrar cuando todavía, yo ya era grande y eso seguía funcionando, Ruiz, ahí en la esquina. Creo que trabajaba ese señor Minin. Y me hubieran permitido entrar, seguro, pero sí. Se me ocurrió después. Después se me ocurrió. ¿Y a esa casa llegan los hijos? ¿Cuántos? Ahí nació mi hermana mayor, que falleció. ¿Se llamaba? Como te dije, Norma. Que fue una gran modista. Ahí nace mi hermana en 1934. En 1935 nace mi hermano mayor, Edmundo. Y después nace mi hermano Osvaldo, el tercero. Mi hermano Osvaldo nace en 1940. Y yo nací en 1946. Se llevaban bastante tiempo entre el nacimiento de los dos primeros sí fueron seguidos. Y después hemos nacido con diferencia. Y bueno, con más razón con mi hermana más chica, Anita, no sé cómo la conozcan, Ana Machado. Ella nace ya en la calle Colón en el año 1959. Y nosotros nos vamos a vivir ahí cuando yo tenía 6 años, en 1952. Mari, ¿cuál era la actividad de tu madre? ¿Ama de casa siempre? Sí, ama de casa, pero mi mamá, también cosía pantalones como si fueran los ombú, pantalones de hombre para afuera, para el que le encargara. Para colaborar también con la casa. Exactamente, y ya mi hermana mayor ahí se fue a vivir, y si yo tenía 6, ella debe haber tenido 18. Sí. Mari, ¿fue una familia luchadora para sobrevivir? Muy. Yo tengo los recuerdos de mi infancia de la calle, ahí de la casa de la Hipólito Yrigoyen. Y bueno, ahí siempre hubo una vaquita, pollos, gallinas, horno de barro. Pan casero. Totalmente. Y bueno, el dulce de leche era casero. Qué épocas. Y la manteca era casera. Qué bárbaro. Mi mamá, de esas mujeres que deberían haber sido ministros de Economía. Porque se las arreglaba. Se las arreglaban, Se las arreglaban con lo que había. Nosotros nunca nos fuimos a dormir con hambre, nunca. Porque mi mamá de la nada hacía, para nosotros eran manjares. Mari, ¿y los niños a qué colegio asistieron en esa época, tus hermanos y vos? Bueno, mis hermanos mayores, o sea, Norma y Edmundo, que más conocido por el nene, ellos se formaron, mi hermano en el San José, unos años, pero
¿Alguien te comentó de la escuela de los caramelos? Sí, he escuchado así. Bueno, algo estaba donde... escuelita privada. Claro, ellos, yo creo que eran 3 hermanos, de los cuales 2 eran maestros. La señorita Esther. La conocí. La señorita Esther y su hermano, del que no me acuerdo el nombre. Y bueno, yo sé que Pelado también iba ahí. Era en una casa particular donde se dictaban clases, ¿verdad? Exactamente. De muy buena manera, muy buena enseñanza. Oh, cuentan, ¿no? sí. Muy estrictos. Sí. O sea que tus hermanos también hicieron una parte del colegio ahí. Exacto, Bien. sí. Y sí, mi hermana cuando empieza, y yo no sé, sí, habrá estado el Colegio Nacional, pero ¿por qué iban ahí? No, eso nunca lo pregunté. Bien. Pero sé que iban ahí. Y mientras que vos, ¿dónde hiciste la primaria? Y yo hice el primer grado en el Colegio Nacional con 6 años. Y con 6 años nosotros nos cambiamos de casa acá a la Colón. Donde vivieron hasta el último. Donde vivimos, sí. ¿A qué altura era? Al 683, que sería como muy cerquita de los Peralta. Don Fernández era vecino Linda al cuadra. Frente. Ay, cuadra de músicos. Cuadra de músicos. Yo era tan feliz cuando los Peralta y los Fernández se juntaban, hacían orquestas en la calle, porque en aquellos años no pasaba nadie por esa calle. Pero Dios mío, qué música. Bueno, yo soy Marcaron amante historia de la los música. Peralta en lo referente a la música, sin duda. Sí, Para siempre va a quedar en el recuerdo. Bueno, y mira, si las chicas Fernández, Pocha y Gringa, así les llamamos, ven esto, yo a ella les he preguntado, creo que el apellido de este señor, este muchacho, para mí era Fernández, se llamaba Cacho, le decían Cacho, y todo eso era una gran arboleda al frente de mi casa. Y atrás de esa arboleda había como una casita. Y cuando llegaba la tardecita, más que todo en la primavera, el verano, ¡ay, Dios! ¿Cómo sonaban esos violines? Y yo pedía permiso, porque todo había que pedir permiso. Yo iba y me sentaba en el umbral de la vereda, de la puerta del zaguán de mi casa, y ahí me sentaba a escuchar esos violines. Y las chicas, como son más chicas que yo, no se acuerdan mucho de eso, de este Cacho músico. Yo recuerdo haberlo visto como que él tenía alguna dificultad para caminar, una cosa así. Pero él muy poco se veía. Mari, en el momento que ustedes se instalan en la calle Colón, Sí. cambiás de colegio, por lo que entiendo. Claro, entonces ahí mi mamá, yo hacía primero inferior en el Nacional. Entonces al venirnos acá, mi mamá me inscribe en el Colegio de las Hermanas. ¿Recordás algunas de las docentes de aquella época? Sí, mira, y una, soy amiga de ella en Facebook. Es bueno, la señora Teresita de Varela, Sema de Varela, bueno. Ya estaba en esa época. Sí, pero de cuando yo era más chica, Angeletti. No sé si vos te acordás de esa familia. No. Bueno, eso te pasa por ser joven, ¿ves? No tan joven tampoco, pero no. Ese apellido no me suena, ¿viste? ¿No te suena? No. Ella se empezó, ella se empieza muy, digo, si me lo pasas al video después yo se lo voy a pasar a ella. Ella empieza muy jovencita a dar clase
y después se casa con un muchacho Cabrera, de los Cabreras que vivían ahí. ¿Hermano de Pocho? Como al frente del Almacore, no, del Premier acá, claro, sí. en esa calle. A la familia Cabrera sí la conozco. Bueno, ella se casa con un muchacho Cabrera. Esto yo me lo entero ya después de grande, porque cuando vos eras chico no, esas cosas no te enterabas. ¿Y dónde vivía esta gente? En Gieletti. Y bueno, yo la ubico como donde ahora está Carlitos Audicio, un poquito más acá. ¿Calle San Martín? En la calle San Martín. Pleno centro. Ahí ella vivía con sus padres y creo que tenía hermanos también, varones, pero debe haber sido la única mujer. Quiero que me cuentes cuáles eran tus juegos en aquella niñez y tuviste una primera muñeca. Qué hermosa pregunta que me haces. Yo tengo 4 nietas mujeres y bueno, de las más chicas me retan mi hija y mi nuera para que pare de comprar muñecas y bebotes, porque en aquellos años en que yo me voy a vivir ahí, que tenía 6, 7 años, nosotros no había muñecas. Bien. Las primeras muñecas que yo veo son las de mis vecinas. Pero yo... ¿Las añorabas vos? Sin duda. Eso y las ollas. Bueno, y nosotros teníamos un patio muy largo, ahí en la calle Colón, y bien dividido. Mi papá lo había dividido bien. Atrás había un gallinero. Él después con los años se hizo como un galpón porque era un gran carpintero. A mí me queda una mesa de recuerdo de mi papá, hermosa, que te la voy a mostrar. Cuando terminemos esto te la voy a mostrar. Y me estabas hablando de los juguetes. Sí, entonces a mí me encantaba irme al fondo del patio y yo no sé si ahí había como una chocita o mi hermano Osvaldo me había ayudado a hacer esa chocita. Entonces yo ahí jugaba y se ríen ahora cuando yo les cuento, porque en la época en que había choclos, porque mi mamá tenía quinta donde no faltaba nada, esos choclos eran las muñecas y el pelo del choclo era el cabello. Como mi hermana era modista, entonces yo con las telitas que ella ya no usaba, yo hacía la ropita para eso. Y cuando no había choclos, había ladrillos. Entonces yo envolvía los ladrillos y eso acunaba. O sea, con los años me hice hacer una carta natal. Y bueno, yo he nacido con la luna en Marte y no sé qué, pero por eso tengo tanto afán, digamos, he tenido tanto afán por la maternidad, ¿no? Los hijos míos se ríen porque yo les digo, Pablo nació cuando yo tenía 40 años y bueno, ahí ya no, el doctor Barraza me dice, no podés seguir teniendo hijos por tus piernas, las varices y todo eso. Si no, yo creo que seguía teniendo hijos, me encanta y bueno, disfruto de mis nietos chicos, no sabes cómo disfruto. Mari, pero nunca me llegaste a contar si llegó el juguete en su momento, con el paso del tiempo, o fue difícil. Pasaron muchos años, yo era grandecita ya. Y mi mamá me compra una muñeca preciosa, pero viste, eran esas muñecas de porcelana. Y un día jugando, se me cayó.
y se rompió. Y yo siempre recuerdo que me había quedado la carita con los ojitos que se movían. Y bueno, no te imaginas lo que yo lloré. Y nunca más hubo muñecas, nunca más. Entonces después cuando yo jugaba con mis vecinas, una de mis vecinas era Nelly Bocio y Betty, Betty con la que más me comunico por Facebook. Entonces ahí yo jugué con muñecas. De hecho, cuando yo empiezo a trabajar, lo primero que me compro es una muñeca. Mari, contame, ¿cómo eran las Navidades en familia? Ay, muy simples, pero tan hermosas, que yo las volvería a vivir de esa manera, pero con mis hijos imposible, porque, viste, ellos ya nacen en la época en que las Navidades es entre muchos, y bueno, y a mí también me gustaba. Porque ahora ya les avisé que ya noches buenas acá, viste, como que poco, vayan pensando ellos que son más jóvenes y que tienen comodidades, y mi nieto Francisco es el que más me conmueve porque dice: ay, abuela, pero noches buenas como las de tu casa no hay. Qué bello. Y bueno, ¿cómo fueron las de mi infancia? Sí. Muy simples. Mi mamá hacía el pan dulce porque era muy habilidosa. A mí nunca me gustó el pan dulce, pero yo me ponía feliz cuando ella se ponía... El aroma. A batía a mano, ¿no? Con batidora. Yo la admiro, la honro, la admiro. A mi padre, por supuesto que lo honro y lo admiro también, pero mi mamá batía y salían esos bizcochuelos altos que, bueno, después eran cortados al medio con dulce de leche, arriba les ponía dulce de leche y grajeas de colores, viste que antes se usaban las tradicionales. Las grajeas de colores. Entonces las nochebuenas eran así. Se cenaba milanesas. Eso era un lujo cenar. Era un lujo cenar milanesas. Y nos íbamos todos a la misa, que era tan hermosa ahí en el Hospital Viejo. Claro, la capilla. La capilla. Y te voy a contar, ya te sigo contando, no, te cuento de las Navidades. Bueno, entonces íbamos a misa y después que volvíamos de misa, se cortaba ese bizcochuelo y mi papá siempre había preparado ya clericó, que a los que éramos chicos no nos daban. Yo no me acuerdo que me daban, me habrán dado, no sé, en aquellos años ya existía la famosa chinchivira. La chinchivira. Nos habrán dado eso, qué sé yo. La gaseosa del momento. La gaseosa del momento. Y bueno, esas eran las nochebuenas. Y al otro día siempre mi papá hacía un cordero. Eso sí, siempre. Que se ahorraba para ese festejo en especial tener una comida especial. Sí. El almuerzo de Navidad era un cordero. Mi mamá era tan habilidosa. Ella siempre era la entrada, otra comida y después venía, digamos, como la comida principal. Así que yo recuerdo de ella los tomates rellenos que eran cosechados por ella. Bueno,
las mayonesas de ave. Uy, por favor, esa mayonesa nunca más la volví a probar nunca con más, nadie. nunca más. Los Beatles. Mari, nos vamos a la todo adolescencia. ¿Cuál era la distracción de un adolescente por aquel entonces? ¿Iba al cine? ¿Salía a dar una vuelta por la plaza? ¿Cuál era la actividad? Y una vuelta por la plaza, como que mi papá no le causaba mucha gracia. Yo que tengo 77 años, yo digo que hemos pasado por tantas etapas en esta vida, y bueno, nos fuimos a desembocar en una pandemia, ¿no? Que tengo una amiga que siempre me decía: hay que sobrevivir porque vamos a ser sobrevivientes de una pandemia, de todo lo que venimos atravesando. Nosotras, digo, las de la edad nuestra, empezamos con el folclore y después lo más lindo fue el Club del Clan. Eso era lo más lindo, pero claro, lo más lindo era verlo por televisión. ¿Llegó la tele a tu casa también? No. El primero que tuvo televisor fue el papá de Ana María Rodríguez, don Ovidio. ¿Calle San Martín? No. ¿No vivían ahí? No. Ellos, la casa que habitan cuando vienen de Matorrales, era una casa que está al lado de lo que es la ferretería ahora, y en ese tiempo era Rodríguez Marín. ¿Sobre San Juan? Sobre San Juan. Ahí, no sé si, yo creo que está esa casa todavía. Yo como cuando voy en auto siempre... Hay una casa antigua ahí con... Bueno, ahí vivió Ana María, ahí vivió don Ovidio, doña Elena, Raquel, la hermana Ana María y... Había un varón también. Sí, Pirucho, le decían. Pirucho. Que después se termina casando con Chicha Lucchesi. Con Lucchesi, claro. Ahí ibas a ver ahí... Claro, porque yo era de la misma, somos de la misma edad con Ana María. Entonces éramos muy amigas con Beatriz Gasparini, que vivía al frente. Al frente, claro. Y... Mari, ¿y qué programas se emitían por aquel entonces? ¿Noticieros? No, yo iba a ver nada más que el Club del Clan, no sé qué se emitía. ¿No era época de telenovelas todavía? A mí me permitían ir los sábados y veíamos el Club del Clan. Eso con Palito Ortega, Violeta Rivas. Claro, todo eso. Chico Navarro y todo tan eso. Tan hermoso, sí. Y... Era la época que salían los long play y todo lo demás, me imagino. Claro, después empezaron a salir los long play. Yo no recuerdo en qué año mi papá compró un televisor. No cualquiera lo podía tener. Yo no me acuerdo en qué año, pero... Pasó el tiempo. Ya éramos grandecitos. Se escuchaba la radio. Y que no se muriera ningún tío, ningún hermano de mi mamá o de mi papá, el porque, luto. Querido, la radio se envolvía y se guardaba en el ropero. Y el luto también en la mujer, ¿no? Vestirse de negro, hasta con medias negras. Recuerdo eso en mi casa, por eso lo transmito. Mira, yo termino el primario en el Colegio de las Hermanas y comienzo el secundario. En ese año en que yo hago primer año, 1959, nace mi hermana. No, imposible que aprobara todas las materias. En aquellos años no se rendía aquí, en Villa del Rosario. Se rendía en el Colegio Carbó. Entonces yo me llevé 3 materias a rendir, Ana María no me acuerdo cuántas, y bueno, don Ovidio nos llevó a Córdoba a rendir en el Carbó. Y yo recuerdo la primera vez que vi el arco a la entrada de Córdoba, porque capaz que no conocía Córdoba yo. Eso es lo que más me recuerdo. Y el Carbó, sí, porque te imaginas, era nosotras tan campesinas, ¿no? Íbamos a rendir ahí. Con mucho miedo, seguro, todo un mundo nuevo. Ay, sí. Llegar a la capital, ¿no? Sí. Creo que yo debo haber aprobado una. Y las otras, en aquellos años se rendía solo en marzo, yo no me acuerdo.
Cuestión que mi mamá dijo, no, vas a repetir primer año. Así que yo repito primer año y empiezo de nuevo. El secundario lo empiezo en el año 60, creo, ahí. Y después en tercer año me vuelvo a encontrar con estas compañeras del primer año mío, como Ana María Rodríguez, porque antes era como que en tercer año ahí había como una trabita, ¿viste? No se podían llevar previas, esas cosas. Mari, y saltándonos, porque es largo el diálogo, vamos a que me cuentes cómo ingresas al Colegio San José como docente. Bueno, en cuarto año, me vuelvo un poquito más atrás, en cuarto año, cuando yo tenía 17 años, fallece mi papá, en el mes de septiembre. Entonces, él estaba enfermo, nosotros sabíamos que estaba enfermo. Pero bueno, pasados los primeros momentos, mi mamá me dice, me parece que no conviene que vos dejes el secundario, tenés que terminar, de alguna manera tenés que terminar. Entonces, ella ya lo había pensado. Ella me dice, si vos consiguieras alguna compañera que quisiera dejar de ser interna y venir en pensión a casa, entonces eso sería como una entradita para mí, porque no te olvides que en aquellos años la jubilación o la pensión que cobraba la esposa demoraba meses en venir. Entonces había que sobrevivir todo ese tiempo. Por más que mi mamá era, como te digo, una ministra de Economía. Y yo pensé, ¿qué trabajo podía buscar yo? Y se me ocurrió esto. Te lo cuento porque viene a colación de la pregunta tuya. Fui a hablar en ese tiempo las internas tenían directora. Y fui a hablar con la directora del internado y le pregunté si me dejaba ir por la tarde a dar clases particulares a las internas que quisieran, que yo las ayudara con las tareas. Antes de tomar esa decisión yo había hablado con, no sé si llegaste a conocerla, con la hermana González. Cecilia. Sí, la hermana González vino muchos años a mi casa, nos reuníamos acá y era como que le daban permiso para venir acá a casa. Entonces hacíamos los almuerzos de reencuentro de acá. Y así empiezo, digamos, la actividad. Y mientras tanto yo, desde los 15 años, daba clases particulares en mi casa. A los vecinos. Mi primer alumno particular fue este chico Dugato que vivía sobre la vereda de mi casa, José Luis Dugato, y Luis Peralta, que por ahí cuando voy en auto me lo suelo encontrar, pero me cuesta reconocerlo y él capaz que no me reconoce a mí, o sí, no sé. Pero yo por lo general a la casa de mi hija, porque él vive cerca de ahí, voy en auto. Y entonces, bueno, me recibo y mi primer trabajo es en la escuelita de Rincón, en el colegio de Rincón, y me buscó Chichi López para hacer una suplencia. Así que para mí fue una inmensa alegría, que eso fue apenas yo me recibí, apenas me había inscrito. Me convoca a Chichi y me empiezo una suplencia en Rincón. Cuando los hermanos llaman, yo creo que la primera que entró fue Elba y después debe haber entrado Elenita. Yo no recuerdo cómo yo me entero de que ahí buscaban maestras.
Lo que sí recuerdo es que yo hablé con la hermana González, con la otra directora en ese momento, y les pedí que me hicieran un pequeño currículum de lo que yo tenía. En realidad yo tenía mucho como catequista. Y bueno, me aceptaron ahí. Y recuerdo mi primera entrevista con el hermano Isidoro, del cual guardo hermosísimos recuerdos. ¿En qué año ingresas al San José? Ingreso en el San José en el año 1966. Ya desde marzo, febrero, yo ya estaba trabajando. Mari, ¿qué grado te tocó? Primero superior. ¿Algún alumno que recordes? Ay, los recuerdo todos. A los que, digamos, con los que más me frecuento es con estos últimos que hicieron el homenaje al hermano Pablo, ¿no? Claro. Y que me invitaron y yo fui tan feliz. Bueno, nos encontramos en ese homenaje, Luis, así que vos sabés que yo lo viví intensamente. Mari, ¿durante cuántos años estuviste dictando clases en el San José? No, tuve poquitos, 3 años. ¿Fue una decisión tuya retirarte? Sí, fue una decisión mía. A pesar de que el hermano Isidoro me decía, piénselo, María Adela, fue una decisión mía. Y del primer grupo, me acuerdo, por ejemplo, de Bétega, de Gerardo. Gerardo Bétega. ¿Estaba Rubén Sánchez ahí? No. No, ya tengo una parte para Rubén, si nos da el tiempo. Después, me parece que en el segundo grupo, ahí estaba Enriquito Manzotti, otros que eran como muy... ¿Chicos Patria? Muy, muy bajitos, no. Los chicos Patria ya están en el grupo en el tercer grupo, digamos, los que le hacen el homenaje al hermano Pablo. Y junto conmigo también entra Josefina Alguero. Esta chica, yo daba en primero superior y ella daba en segundo grado. Y falleció muy joven, Josefina. Te he escuchado hablar de ella. Sí. Y ahí también se integra Estela persona. Gaido. Se suma también. Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo que era Elba, Elenita, Josefina, yo y posiblemente haya sido Estela. Sí. No me acuerdo de eso. Por lo que me cuentan. No me acuerdo. Después se fue integrando Ana María Rodríguez. Claro. Porque el hermano Isidoro forma el jardín de infantes. Así que ahí sí hay una foto muy hermosa que estuvo en el museo incluso, en donde está Ana María Rodríguez también. ¿Y se puede saber la decisión tuya por la cual te retiras o no? Sí. Yo me había puesto de novio con Pelado y hacía 4 años más o menos que yo estaba de novio. O sea, en realidad yo me enamoro de Pelado cuando tenía 13 o 14 años. Él ni enterado, pero yo sí iba a los bailes con mi hermana mayor y bueno, y como vos eras más chica y no tan chica, te dejaban ir. De acompañante. De acompañante, mi hermana iba con las amigas. Y bueno, y estaba Pelado. Te flashó verlo. Y a mí me encantaba. Bueno, pero olvídate, o sea, cero a la izquierda, yo cero a la izquierda. Y habíamos hecho ya estábamos en 5º año, me parece, habíamos hecho una carroza y ahí en el patio del San José. Y la habíamos ido a desarmar, a la carroza la habíamos hecho las de 5º año. Y yo no vi que estaba Pelado ahí digamos, en este momento en que se desarmaba la carroza. Lo que sí me acuerdo es que yo salgo por el portón del San José que da para la Colón, y yo venía caminando y él me alcanza. Bueno, y ese, digamos, como que
me Fue el acompañó. comienzo de la historia. No, me acompañó hasta mi casa y bueno, yo entré a mi casa y él se fue a la suya. O no, no sé. Y después como que ya vino el baile de egresados. No, primero estuvo el baile que nosotras las de quinto le hacíamos a las de cuarto. Y yo estaba de luto. O sea, qué trámite para sacar permiso para ir a ese baile, porque el luto no había terminado. En aquellos años Sí, el luto era muy estricto. Muy estricto. Y bueno, un día me puse a conversar con mi mamá y le dije, déjame ir a este baile que en realidad era como que nosotros le hacíamos a las de cuarto año, a las que iban a pasar Y el aquí. entusiasmo que seguro habrás tenido por participar. Claro, imagínate, La juventud. tenía que hacerme vestido y todo. Claro. Bueno, cuestión que mi mamá siempre fue muy ubicada, muy comprensiva y me dejó ir a ese baile. Y yo creo que en ese baile ahí, nos tratamos un poco más, pero Comienza nada, la relación ya. pero por ahí. nada más. Ah, nada más que eso. Pero nada más. Y después, sí, ya estaba el baile de egresados nuestros. Y ahí sí, ya es como que ¿Bailaste con él ahí? nos habíamos encontrado. Y porque como a mí me gustaba, me encantaba, yo te digo, a mí me gustó de los 14, 13, no sé cuántos años habré tenido. Yo de luto, pero a la tardecita sí, había que hacer algún mandado al almacén, que en ese tiempo no era autoservicio, bueno, y yo pedía para ir yo. De paso me daba una vueltita por la plaza, porque imagínate, el luto era en serio, no era... Muy rígido. No, era rígido, era muy rígido. Y bueno, antes del baile, yo me encuentro con él, sí, me encuentro con él. Y estábamos en la plaza, nosotras, las del grupo, que éramos amigas, y pasamos por el frente del negocio y entramos, íbamos con el uniforme. Y bueno, y ahí es como que nos vimos, pero nada más. Y en el baile de egresados, sí, yo creo que ahí nos pusimos de novio, sí. ¿Está hablando del año 1964. 64. ¿Te casaste en el 69. 69? O sea que cuando yo doy clase en Los Hermanos, yo ya estaba de novio. Llegan a la vida de ustedes 4 hijos, en el orden de nacimiento, Claro. como para resumir un poquito. ¿Llega primero Sergio o Karina? Nosotros nos casamos en el 69, en el 70 nace Sergio. En el 72 nace Karina, después ahí hay un espacio. Nosotros vivíamos ahí en la casita sobre la 25 de mayo. Cerca de Chini Yuponi. Al lado de Chini, y tenía como vecina a los Toraza, a Chinina, que falleció ahora hace poquito, y con el que tengo los mejores recuerdos como persona, como vecina, muy buena persona, muy buena vecina. Y ahí vivimos hasta el año 77, que nos venimos a vivir a esta casa. ¿Y aquí nacen los otros chicos? Acá nace María Laura y Pablo. Ya vivían mis suegros al lado. Mari, ¿quién fue pelado en tu vida? El hombre de tu vida fue... Nos queda poquito tiempo, por eso quiero... Pelado, y fue un gran maestro.
un gran maestro. Creo que ambos fuimos maestros de ambos. Yo hice mucho transgeneracional y estamos en la línea de maestría. Eso se divide por meses, algún día te lo voy a contar. ¿Por qué me vas a preguntar vos por qué fue un gran maestro y por qué yo ahí aprendí a realizarme sola, a realizarme? Yo trabajaba en el negocio, pero a mí siempre me encantaba vender ropa de mujer, entonces a Pelado no le gustaba, él era más de la ropa, que se vendiera ropa de hombre, entonces un día tomó la decisión y me vengo para acá, entonces yo me enseñé a mí misma de que soy capaz de hacer lo que me gusta. Mari, ¿cómo es tu Dios? Sos católica, ¿verdad? ¿Te enojaste con él? ¿Le agradeces a él? ¿Te recriminás algo? ¿A Dios? Sí. No. Yo conozco a Dios a través de la fe en Dios a través de mi papá. Mi papá era muy creyente, muy. Y una frase de mi papá era: Dios siempre me ha ayudado y siempre me va a ayudar. Esa era la frase de mi papá. Y yo la tengo, mía también. La tengo. La de la Virgen es a través de mi mamá. Pero mi papá nos levantaba a todos, escucha bien, a todos, más cuando vivíamos acá en la calle Colón y nos quedaba cerquita la capilla del hospital, nos levantaba a todos. Mira que mis hermanos varones ya eran grandes. Nos levantaba a todos y nos llevaba a misa a las 6 de la mañana al hospital. Qué bárbaro. Nos llevaba a misa a las 6 de la mañana al hospital. Además, yo tengo tan presente esta cosa de mi papá haciéndose la señal de la cruz. Muy presente. Ni te cuento cuando mi hermano se accidenta. Yo siempre digo que Dios estuvo ahí y con tantos inconvenientes mi papá logra llevarlo en un auto que le prestan los Lucchesi y que él mismo maneja al hospital de niños, pero en el hospital de niños no se lo querían recibir. Y a mi hermano Osvaldo, digo, ¿no? Entonces, mi papá en una oportunidad nos cuenta que él se pone a llorar así arriba del capó del auto porque mi hermano, vale, que estaba inconsciente. Y en ese momento venía un hombre caminando por la vereda en el hospital de niños que estaba cerca. Antiguo. El antiguo, ¿no? Claro. En Córdoba me estoy refiriendo. O sea, la terminal nueva, vos, no sé si antes yo me bajaba y caminaba y pasaba al frente del hospital de niños. Bueno, este médico, que yo que he hecho tantos talleres de ángeles y creo tanto en los ángeles, yo creo que ese médico era un ángel, era el doctor Ruggeri, Federico Ruggeri. Y entonces lo palmeó a mi papá y le dijo: ¿qué le pasa, amigo? Y mi papá, llorando, le dice: mi hijo no me lo reciben. Le cuenta que había tenido un accidente. Este médico abre la puerta, lo revisa a Osvaldo y le dice, lo mira a mi papá, estas palabras de mi papá que lo contaba porque él estaba solo ahí, lo mira a mi papá y le dice: yo te lo voy a hacer internar, pero es que no me lo reciben porque tiene 15 años, yo te lo voy a hacer internar y yo te lo voy a atender porque soy neurocirujano. Y así fue como lo internaron ahí
Y, o sea, yo digo... Es creer en los ángeles. La mano de Dios. Estaba la mano de Dios. La mano de Dios. Mari, para culminar, para no dejar que a la gente con la intriga, me ibas a recordar a Rubén Sánchez. Ah, Rubén. Mira, yo tuve una cosa especial con todos mis alumnos, ¿no? Pero algunos, viste, es como que a lo mejor han tenido como más llegue conmigo o yo con ellos, no sé. Pero Rubén fue un chico grande ya que me empezó a buscar por Messenger hasta que me encontró y me empezó a mandar mensajes para el día del maestro y me enteré por vos que había fallecido. O sea que lograste en los últimos tiempos una amistad con él. Sí, sí, sí. Mari, ¿qué esperás de la vida y cuántos nietos tenés? Ay, tengo 7. ¿Los podemos nombrar? Sí. La mayor, Amparo, va a cumplir 19 ahora. Después Francisco, cumplió 16. Después Agustín, el de Sergio, que cumplió 14. Después sigue Josefina, de María Laura, de mi hija María Laura, que tiene 7. Después Olivia, de 6. Joaquín, que son los de Pablo, Joaquín va a cumplir 7, tiene 6. Y Amelia, que es la más chiquita, que tiene 4. La última pregunta, ¿qué esperas de la vida? Yo espero todo. Y siempre digo una frase. Agradezco todo lo que la vida, lo que Dios me ha dado, y estoy abierta y receptiva para recibir todo lo que Dios y la vida quieran mandarme. Mari, agradecerte por este hermoso lugar, en este jardín de tu casa, en el que nos has recibido, con este hermoso café, con estas masas. A lo largo de la charla noté que hay una persona que siempre destacaste por sobre todo. Siempre has destacado mucho al papá y a la mamá, pero la mamá un poquito más la vi elevada en el momento que has hablado. Si a lo largo de la charla esta cámara que tenemos acá ha estado haciendo primer plano y registrando tu diálogo, tu charla, tus gestos. Si en este momento tu madre estuviera viéndote acá, ¿qué te gustaría decirle? Mira, que cada vez me parezco más a vos, madre. Cada vez. Que te admiro, te honro, te agradezco. Te agradezco que me hayas dicho, en medio de todos los conflictos, de toda la pobreza que había, en el momento en que mi papá parte, no dejes de estudiar. Quiero que te recibas de maestra. Eso. Y cada vez me parezco más a ella. Mis hijas dicen que por más que yo les enseño cómo se hace la salsa y cómo se hacen las albóndigas de la abuela Ana, que sería mi mamá, no hay como las tuyas. Así que, bueno, creo que le heredé la mano para la cocina. En fin. Hemos llegado al final del programa. Deseamos realmente que hayan podido disfrutar de cada una de estas historias que semana tras semana vamos contándoles a través de Solo se trata de vivir. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien.
sueña, que sueña. La calle sigue, que sigue. El taxi gira, que gira.